Muy ¿Cómo buenas está, Fabricio? tardes, aquí le damos la bienvenida a Nicolás Isa Wagner. En la foto de perfil usted ha puesto una foto cuando tenía 19 años, ¿no? No, Intenta despistarnos a nosotros. esa foto es en la asamblea, hace poco nomás. ¿Así? Sí, Se te ve jovencito. ya pues así. Te ha dado duro estos últimos años entonces. Más o menos, sí, pero bueno, ¿Qué tal? ¿Nos ahí escuchas va. bien? Ok. Bueno, lo hemos invitado ante el clamor popular, ¿no? Ante el clamor popular. Están a 21 días de terminar el gobierno y claro, hay muchas cosas que preguntarle a un funcionario como Nicolás Insa, tan cercano al presidente de la República. De hecho, es el secretario del presidente de la República y seguramente él nos podrá ayudar a entender cosas que están sucediendo. Y quiero empezar, con el permiso de Fabricio, por el tema de la vacunación, ¿no? Este fin de semana Guillermo Lasso fue entrevistado por algunos medios y en uno de los medios señaló que, parafraseó obviamente lo que había dicho el presidente Lenín Moreno de que la mesa no queda servida y le adicionó a esta frase otra frase, ¿no? Y decía, y lo peor es que no hay vacunas encima de esta mesa. Esto se ha prestado para un sinnúmero de posiciones, es decir, porque el presidente ha hablado de que hay 20 millones de vacunas contratadas, que se van a vacunar 2 millones, en fin, que cada semana está llegando un buen número de vacunas. Y esto obviamente se contrasta con lo que decía Guillermo Lasso. ¿Cómo entender las declaraciones tanto del presidente como de Guillermo Lasso? Buenas tardes, Nicolás. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos en este día de libertad de prensa. Así que qué bueno que me ha tocado justo hoy aquí con ustedes. En todo caso, a ver, en primer lugar, hay que ser muy cuidadosos en un tema como este de transición tan delicado cuando un gobierno está por salir y otro por entrar. Lo primero que yo le puedo decir es que de las reuniones de transición han sido bastante importantes, es decir, han sido productivas y se ha podido transferir la información, ¿no? Entonces, yo lo primero que le puedo decir en cuanto a lo sucedido sobre esto que usted me pregunta es que justamente pues, su colega Fabricio indicaba, bueno, si esto es así, ¿qué pasó con las 20 millones de dosis que en teoría están negociadas? Mi aclaración es en el sentido que eso que se ha presentado el cronograma, eso está vigente, de hecho están llegando, tengo aquí el cronograma, voy a rápidamente leérselo, pero por ejemplo en el mes de abril, para mayo, perdón, hay por llegar 1.268.650 vacunas, que en este caso son de Pfizer, COVAX y AstraZeneca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante el transcurso de este mes estas vacunas van a llegar, por eso es que se hablaba de el tema de vacunar a 2 millones como meta antes de salir, y eso es lo que se espera ahora. Si no es 2 millones y es 1.750.000, eso depende también de otros factores, pero esa es la intención, ¿no? Y como hemos visto, esto de aquí es unas entregas que se van dando de manera temporal. Entonces, tendremos también en junio 932.000, en julio tenemos 6.130.000 de la iniciativa COVAX, agosto 4.600.000, septiembre 4.220.000. Y mira lo que dicen adelante. En noviembre, octubre, dice, en espera de cronograma por parte de los laboratorios. Esto significa que obviamente hay que esperar que los laboratorios indiquen. Solo para terminar. Entonces, yo no puedo interpretarlo del presidente electo porque tal vez se refiere a que obviamente quisiéramos tal vez que estas vacunas estén aquí hoy, por ejemplo, 5 o 10 millones. Y en eso yo coincido. O O sea, sea, creo que esto lo es que real. él se refiere, Nicolás, es que cuando él llegue a la presidencia de la República, ustedes en este afán que tienen de vacunar a los 2 millones, que está bien, ¿no? Si se pueden vacunar 5 y así se va Lenín Moreno, chévere. Pero cuando él llegue, seguramente no va a tener vacunas en inventario. Tú acabas de señalar que
No, mayo, junio, estarían llegando un número... como le decía, mire, vamos a tratar de, porque como yo le contesté ayer a Fabricio, esta información fue entregada al vicepresidente electo de ellos en una mesa técnica donde participaron y ellos tienen toda esta información. Entonces, no quisiera que tal vez se vaya a malinterpretar las cosas. Entonces, yo prefiero enviarle directamente a la contraparte de ellos esta información, como otra, por ejemplo, que salió hoy también una revista digital de ustedes, que indica, por ejemplo, que en teoría, porque por eso yo tuve que hacerles la consulta, pero que en teoría en la Secretaría de la Presidencia trabajan 890 personas, que eso ya causó sorpresa en el equipo de transición del presidente Lazo, que algunas son de nombramiento. Entonces, yo lo que hice fue escribirle a sus colegas y decirles si eso era una nota o era una opinión, porque no hace referencia a quién lo dijo, cómo lo dijo. Entonces, caer en digamos, cuestiones de pasillo es un poco indelicado ante el tema de transición. Entonces, lo que yo le he dicho es que cualquier cosa la pidan a los canales oficiales, porque esa información, que bueno, es el portal de Cuatro Pelagatos, le dije, la información que están ellos poniendo ahí no es falsa, o sea, no es real. Entonces, un poco para justamente evitar que en el pasar de los días sigan pasando este tipo de cosas, yo creo que lo mejor va a ser hacer como un refresh con el equipo de transición para cualquier información que esté pendiente o tal vez no esté clara, puedan ellos tenerla, ¿no? Pero la postura de nosotros es colaborar, dar toda la información posible y de hecho en las reuniones mantenidas, como también lo indiqué, así ha sido, ¿no? Todo ha estado muy claro, ha estado muy transparente con el ánimo de que a ellos les vaya bien, porque obviamente pues esto es un tema muy delicado. Recuerde que muchas de las personas, cuando existe este traspaso de gobierno, habrán algunos que recibieron la primera dosis, pero van a estar en proceso de espera de su segunda dosis. Entonces, hasta si es el caso, unos días más tener que colaborar hasta que todo esté en orden, esa es la predisposición nuestra, ¿no? Entonces, no creo que se debería de generar una polémica muy grande en este tema porque las vacunas están ahí, o sea, ellos cuentan con eso y hasta ahora está de esa manera confirmado. Ahora, mañana puede pasar como en un momento Johnson Johnson suspendió la vacuna porque tenía efectos secundarios. Algunos países de Europa suspendieron AstraZeneca, ya las volvieron las dos a validar. Se incendió un laboratorio en India. Bueno, eso ya son cosas que escapan de la voluntad de nosotros, ¿no? Pero si es que todo va normal, va a ser como se lo estoy diciendo. Nicolás, no sé si José Antonio quiere hacerle alguna otra pregunta sobre el tema vacunación, sino para pasar a otro tema. Ok, aprovecho justamente este diálogo con el secretario general de la presidencia, Nicolás Issa Wagner. El presidente de la República ha anunciado un desplazamiento a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué debe viajar el presidente con una delegación? ¿Por qué no hacer tal vez esa presentación que hará en los Estados Unidos? ¿Por qué no hacerlo de modo virtual? ¿Por qué el viaje, señor secretario? Bueno, esta es una invitación que ha tenido el presidente para justamente un tema relacionado a la democracia. También he leído que ha habido pues ciertos cuestionamientos en cuanto al viaje, pero se decidió aceptar esa invitación justamente para dar esta conferencia, seguramente pronto por las recientes elecciones en Ecuador, pues nosotros hemos estado un poco en el centro del tema de las ideologías, de las tendencias, y el presidente decidió aceptar la invitación y obviamente se va a desplazar a esa conferencia, ¿no? Pero amerita hacer ese viaje, señor secretario. Amerita mire, hacerlo. Más allá de que amerite o no, porque yo no le puedo contestar eso, son decisiones que se toman. Yo creo que el presidente sí es interesante este tipo de temas, pero tampoco podemos decir que el presidente Moreno es un presidente que se ha caracterizado por grandes desplazamientos, ¿no? O sea, él realmente se ha movido siempre lo estrictamente necesario y menos, justamente hoy, porque supuse que me iban a hacer esta pregunta, estuve revisando el comparativo de viajes y no es que pues podemos decir que él ha estado pues constantemente viajando, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Entiendo que alguna gente no esté de acuerdo, pero fue una decisión de participar en este evento, ¿no? En esta conferencia.
Esa es la misma conferencia que hace pocas horas el presidente de Honduras ha declinado viajar, ¿no? Paraguay, leí, no sé si era Honduras o Paraguay. Sí, claro, justo la misma, sí. Ujú. Claro, por eso la inquietud, porque, digamos, hay críticas de algunos sectores. El Sí. presidente en 21 días terminará su mandato. Estamos en medio de la pandemia y para algunos no hay una explicación coherente de un viaje que tranquilamente se lo podría suspender y hacer en todo caso la presentación por la vía de un Zoom o un Skype, señor secretario. Sí, como le dije, hemos tenido algunas consultas sobre ese tema el día de hoy, pero esta ha sido la decisión, ¿no? Participar de esta última agenda y de ser parte de esta conferencia, ¿no? Que tiene que ver con democracia y todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, nosotros seguimos en el proceso de transición, vamos a seguir ayudando en todo lo posible y lógicamente esperamos que el nuevo gobierno que ya toma posesión también tenga el éxito deseado, ¿no? En esto que se ha iniciado, se ha dejado de alguna manera enrumbado con críticas, con defectos también, lógicamente, como es normal. Hay cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Por ejemplo, hemos visto gente que a veces hace cosas que no se deben por vacunarse, etcétera, pero a veces también no es tan sencillo como la gente cree. Por poner un ejemplo, el caso del hospital de Guayaquil, en el sur de Guayaquil, de Lío, o sea, que un padre vaya y le haga como que para que los hijos se vacunen y se pongan de acuerdo. Son cosas que realmente no deberían pasar, pero lamentablemente pasan en todos lados. O sea, aquí en Europa, gente que se disfraza de persona adulto mayor para obtener la vacuna y realmente es un tema muy reprochable, ¿no? Pero que ojalá se pueda ir controlando de mejor manera. Ujú. Nicolás, ya que tocas este tema, creo que es importante también hablar, si bien es cierto, el ejemplo que tú pones escapa al control obviamente del presidente de la República, ¿no? Sino más bien está relacionado al director del hospital o al director del área, quien debe estar más en el día a día chequeando que estas cosas no pasen, pero que le hace quedar obviamente mal al gobierno como tal, porque al final del día son funcionarios, se entiende que son funcionarios del gobierno. Pero en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, hace poco, digamos, la detención del contralor, de un alto funcionario que trabajaba antes en la presidencia de la República. Y también vemos que otros funcionarios se van del gobierno, pues haciendo cosas. Y claro, la ciudadanía y nosotros nos preguntamos, ¿le consultarán al presidente? ¿El presidente está enterado de esto? Porque claro, a veces hay declaraciones que dicen, bueno, que la justicia haga lo propio, pero no hay esa mea culpa de decir, sí, yo, Lenín Moreno, contraté a este señor, lo llamé para que venga a apoyarme, al menos decir, estoy decepcionado de haber llamado a este señor. Obviamente habrá que esperar si hay una sentencia ejecutoriada para responsabilizarlo del delito por el cual se lo está investigando. Pero como que se le ha sacado el cuerpo a esta clase de responsabilidades. Ya, lo único que no le entendí de la pregunta es cuando hay gente que se va haciendo cosas. No tengo claro a El qué se refiere con eso. ministro de Salud Ya, que está siendo llevado a juicio político, por ejemplo, dijo que claro, había un claro. plan, no había el plan, que el presidente dijo que estaba el plan en la Mire, cabeza, a en ver, fin. le voy a decir algo, ¿no? Porque, bueno, yo siempre me he caracterizado por tratar de ser lo más transparente posible y a veces hasta todo lo que pienso lo exteriorizo mucho, pero hay que ser autocríticos también, ¿no? Y yo solo le voy a decir algo, o sea, yo no soy del equipo de comunicación del ministro que salió, en este caso el doctor Ceballos, ¿ya? Pero lógicamente también hay ahí algunos errores que a veces yo lo que quiero pensar es que tal vez la experiencia en el manejo público, en la parte política, puede haber cometido un error. Y yo no lo estoy defendiendo por si acaso, no tengo por qué, ¿ya? Pero el plan claro que existía, ¿ya? O sea, el plan existía, se lo informó, no se puede generar un plan de un día al otro, ¿ya? Pero lamentablemente sí hay ciertas actitudes, como le dije, incomprensibles, que hacen pues que todo el esfuerzo de un gobierno se pueda ver trastocado, como vacunar a un familiar, por ejemplo, ¿ya? Que está mal, ¿ya? Y eso no tenemos que ser, digamos, muy
analizar mucho para saber que eso no estuvo bien, ¿ya? Y por eso es que él va a tener la sanción, en este caso, entiendo, la otra semana por medio de la Asamblea, y también más adelante creo que hay un tema en fiscalía, al igual que algunas personas que cometieron ese tipo de situaciones que no están bien. En el caso del presidente, en su momento el secretario Roldán en una entrevista dijo que la semana pasada el presidente fue vacunado. O sea, eso no es algo que haya sido oculto. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, como estamos de acuerdo también que el presidente electo debería vacunarse, porque es lógico que la máxima autoridad del Estado debe estar en plenitud de condiciones de salud para poder gobernar. Pero eso es lo que yo le puedo comentar. Y en la otra pregunta que me hace, pues, la verdad es que no es que alguien cuando se pone a hacer este tipo de cosas, que bueno, tenemos que por un tema de legalidad decir que todavía no hay una sentencia ejecutoriada, pero también los elementos pues llevan a pensar que no es que la información es una cosa que no tiene un fundamento, no más aún cuando viene de otros países, pero para eso está la fiscalía, y la fiscalía es la que se ha encargado de hacer este tipo de acciones, y la que va a tener que sentenciar en este caso a las personas que tengan responsabilidad en este tipo de temas. Entonces, A ustedes, señor secretario, ¿cómo les cayó? ¿Cómo le cayó a usted, por ejemplo? ¿Y cómo le cayó al presidente Moreno el hecho de saber que quien fue secretario de la presidencia, o sea, que ocupaba el cargo que usted ahora mismo está ostentando, me refiero al ex secretario José Augusto Briones, hoy investigado por un caso de corrupción? ¿Cómo les cayó a ustedes esto? Pero pésimo, o sea, imagínense, justo así, yo estaba, bueno, a veces trabajamos hasta tarde, y cuando veo Secretaría de Presidencia, y yo dije, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y veo la noticia, lógicamente, igual que a todos, o sea, fue una sorpresa, porque, o sea, no pensará usted que cuando alguien va a hacer alguna de estas cosas, viene y le dice a uno, oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Pues no, o sea, son cosas que la hacen sin, o sea, no entiendo por qué suceden este tipo de situaciones. Y yo lo único que puedo decirle es que esa no es la actuación de todo el gobierno. O sea, es una persona que tiene la oportunidad, obviamente, de defenderse por un principio de legalidad, pero que se evidencia pues que ha habido este tipo de situaciones, ¿no? Por eso a veces uno tiene que tener ciertos parámetros cuando esté en la función pública, no recomendar familiares, no permitir que su familia esté, entre otras cosas. Y algunos lo hacen, otros no lo hacen. Es así, o sea, eso le pasa a la mayoría de los gobiernos, porque hay gente que tal vez no actúa de la forma que se debe hacer, ¿no? Entonces, ahí lo importante es siempre estar controlando, monitoreando. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en esta última etapa, hemos dicho que ya no se generen más contratos por un tema de delicadeza con el nuevo gobierno. Hemos tratado de sacar las cosas adelante. O sea, lo que les quiero decir es que, ok, hay todas las críticas que ya conocemos y que son válidas, pero también de lo que sale bien, hay un grupo de gente que también está empujando, y eso obviamente liderado por el presidente de la República, tratando de hacer lo mejor posible. Pero solo para terminar la idea, ya el tiempo va a ir poniendo las cosas en su lugar. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el tema que hablábamos al inicio de la entrevista de vacunación. Lógicamente, en este momento Estados Unidos ha dicho que va a hacer una donación de 60 millones de vacunas. Hay una oportunidad para el país para intentar acceder a algún número importante de esas vacunas. Ese escenario no se nos presentó a nosotros, no estaba en la palestra cuando nosotros estuvimos en este tema. Sin embargo, se ha hecho un tema de mensajes con los errores que obviamente tienen, pero también poco a poco se ha ido normalizando, se ha ido trabajando con los municipios, etcétera. Entonces, ya esto es cuestión de tiempo. En junio sabremos si las vacunas llegan o no. El nuevo gobierno ya tiene acceso, pero va a tener acceso a los contratos. Nos critican que por qué no dan los precios. Por la sencilla razón que no se puede. Si no, yo soy de los primeros que quisiera publicarlos, pero lamentablemente hay unas cláusulas de confidencialidad que hacen que no se pueda por pedido de los laboratorios. Entonces, si es que sí se puede, a lo mejor el otro gobierno tal vez lo haga, no sé. Pero yo pienso que no es tan fácil, ¿no? O sea, son cosas que ya desde el manejo de la administración pública uno llega y se da cuenta. Yo le voy a contar una experiencia personal. Empezaron a llegar muchas cartas a la Secretaría de Presidencia ofreciendo vacunas, lotes de 1 millón, lotes de 2 millones.
de la vacuna rusa, de la vacuna Pfizer, etc. Entonces yo fui uno de los que dije, ¿por qué no compramos esta vacuna? Si nos la están vendiendo, debemos traerla. Cuando se hace la consulta a Pfizer y cuando se hace la consulta a AstraZeneca, contestan por escrito que esas vacunas ellos solo las tienen destinadas a los países por medio de la iniciativa COVAX, que es darle a todo el mundo de manera gratuita, y que cualquier oferta es probable que sea falsificada y que deba denunciarse a las autoridades sanitarias. Imagínense con una carta de esas, ¿cómo usted se va a atrever a comprar un lote de vacunas que mañana a lo mejor lo que va a hacer es daño a la ciudadanía? Entonces, todas estas situaciones son cosas que obviamente no se conocen hacia afuera, aunque después las hicimos públicas, pero que van pasando. O sea, no pensará que no traemos mañana 3 millones de vacunas porque no queremos, porque hasta la plata está. Pero el problema es la distribución. Si usted hace un análisis de toda la vacunación mundial, al momento hay 6% de vacunación. No sé si tienen esa edad. En el nivel del mundo, el 6% se ha vacunado. Y luego de eso, usted tiene que sacar a Estados Unidos, Inglaterra, China, ¿verdad? Que son los países productores de la vacuna y que dan prioridad a sus países. Por eso es que en Estados Unidos la gente sí se puede vacunar y fluye mucho más rápido. Ellos vacunan millones de personas diarias, llevan 100 millones. ¿Pero por qué? Porque toda su producción va primero al país y luego a los otros países, pero con lotes de 22,000, de 36,000. Eso es lo que ellos están ahorita produciendo. Sin embargo, si usted ve lo que yo le leí hace un momento, que se lo voy a hacer llegar, aunque creo que lo tienen, para el mes de junio, julio, Pfizer le entrega al Ecuador 4 millones de vacunas. Claro, pero después de un año y medio de pandemia. Entonces, así es lamentablemente como funciona esto. Y es un problema. A ver, en otras cosas, no sé si tú, Fabri, tengas algo más sobre vacunas. No, dale, ¿Sí? dale, Flaco. Mire, quiero compartir con usted, yo me permití escribirle a la Dirección de Comunicación de la Cancillería ecuatoriana el día 7 de abril, solicitando porque habíamos recibido información respecto a un movimiento de gente en el servicio exterior. Entonces envié un mail el 7 de abril solicitando información respecto a los movimientos de embajadas y consulados del servicio exterior. La dirección de comunicación me comentó que iban a analizar el pedido, en fin, que ya me iban a dar su respuesta, no me contestaron, les volví a mandar un mail y luego me escribió algo que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, siempre hemos escuchado al presidente que serán gobierno hasta el último día y que ellos, de hecho, está participando el presidente como presidente de la República en un viaje donde va a hablar como representante del Ecuador. Y me llamó mucho la atención que la Dirección de Comunicación Social me escriba lo siguiente: estimado José Antonio, debemos informar con relación a su solicitud que por el momento de transición que vive el país, la información solicitada será entregada en el momento que se obtenga la autorización de las nuevas autoridades. Pero es lo que le digo, o sea, es un pedido súper básico, ¿no? Decir, señores, en los últimos 2 meses... Si ese funcionario fuera parte de mi equipo, ya al día siguiente no estaría. O sea, es así, pero no sé qué contestarle porque la verdad es que, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Lo que se ha hablado es que obviamente ya en este último mes no se va a poner uno a hacer un nuevo contrato cuando ya viene un nuevo gobierno que tomará sus propias decisiones. Pero si es un pedido de información, que además hasta por ley hay que entregarlos en muchos casos, ¿no? Claro, y otros por un sentido de lógica, pues es como que si mañana ustedes, cuando nos invitaron a la entrevista, le digan que hay que pedirle permiso al nuevo gobierno, pues no sé quién puede contestar algo así, no tengo idea quién sea ese funcionario, si me lo puede hacer llegar para decirle al ministro que cómo es posible que se conteste algo así. Pero o sea, sobre todo que nos contesten la pregunta, es decir, nosotros sí quisiéramos saber si es que en los últimos 2 o 3 meses ha habido movimiento en el servicio exterior. Justamente a eso es lo que yo me refiero, o sea, ya ahí, o sea, yo no sé qué puede pasar por la cabeza de una persona que contesta eso. Esa es la verdad, o sea, estoy siendo súper sincero, no sé si tal vez porque ya estamos en los últimos días, pero esa no es una respuesta válida, o sea, deberían de haber contestado la pregunta, porque así es como se está manejando, por lo menos en presidencia. El día de hoy nosotros ya estamos enviando el número de funcionarios, cuántas personas son de nombramiento, cuántas no, y hasta que sea el último día de mandato hay que seguir administrando, ¿no? Ahora, es normal, aunque no debería, pero sí es muy común que ya en los últimos meses de un gobierno que está por salir, algunos funcionarios no quieren
seguir trabajando, dicen que ya no quieren firmar cosas, o sea, sí sucede eso, y le sucede a todos los gobiernos, es parte de la administración, pero justamente hay que saber un poco manejar ese tipo de situaciones para poder garantizar una transición bien hecha y para que sobre todo el país siga avanzando, porque si mañana alguien tiene una necesidad de un usuario o una persona en el Ecuador, no le van a contestar que hable con un nuevo gobierno, pues hay que atender le voy a copiar el mail, Nicolás, me comprometo a eso. Okay. Secretario Isa, el fin de semana se publicó una entrevista que concedió el presidente de la República a diario El Mercurio de Chile. El presidente de la República le dijo: se puede derrotar al socialismo del siglo XXI de forma democrática, es lo que hicimos aquí en el Ecuador. A mí, créame, me llamó poderosamente la atención viniendo esta declaración de un presidente que ganó en 2017 las elecciones representando esa corriente política, que fue vicepresidente de la República 6 años por esa corriente política. Y le hago esta pregunta a usted, más allá de su condición de secretario general de gabinete hoy, porque usted también fue parte de esa corriente política, fue legislador, fue ministro del Litoral, fue director del SRI, hoy es secretario de la Presidencia, ha sido director o gerente de Inmobiliar, ha ocupado varios cargos públicos. ¿Cómo debemos entender esta declaración del presidente? Y le digo con todo respeto, Nicolás, cuando ustedes en su momento fueron partes de esa vertiente política del socialismo del siglo XXI, de la cual yo entendería que el presidente hoy ha renegado, señor secretario. A ver, bueno, en primer lugar, pues obviamente yo no soy el vocero del presidente, pero voy a contestar su pregunta en el sentido que es lógico, público y notorio que en los últimos años pues hubo una ruptura entre el movimiento que ganó las elecciones. Eso no es algo que no se conozca ni que, o sea, todos sabemos eso, ¿verdad? Entonces, de ahí, yo lo voy a ser sincero, yo siempre he sido de una tendencia y mi tendencia política no ha cambiado, en el sentido que nosotros, bueno, por lo menos yo como alguna gente sabe, yo fui afiliado por Rodrigo Borja cuando tenía 7 años a la Izquierda Democrática y siempre... Por su papá, exacto. Nicolás Isobando, que fue dirigente histórico de la ID. Así es, entonces yo he tenido esa posición, porque me preguntó a mí, ¿verdad? Entonces, de que tengo más apego hacia la socialdemocracia. Ahora, una cosa es la tendencia política que uno pueda tener, ¿ya? Y otra cosa es dónde uno se quiere ubicar. O sea, yo creo que la izquierda, la centroizquierda es bastante amplia, ¿verdad? Yo por lo menos, efectivamente, como usted menciona, estuve en esos cargos, luego vino esta situación, yo he tratado siempre de no generar polémicas porque es mi forma de ser. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso yo no pertenezco a la derecha, nunca voy a estar. Entonces, digamos que si mañana hay un proyecto o hay alguna situación, tal vez yo esté siempre hacia ese lado, ¿no? Entonces, no es que uno cambie de ideología, es que tal vez existen ciertas rupturas, como ha pasado en otros casos, ¿no? Personas que estaban en el social cristiano, después ya no estuvieron, hicieron un nuevo partido. Es el caso exacto de Creo y del social cristiano, que en algún momento mucha gente de Creo era del social cristiano, en algunos momentos se enfrentaron, luego se unieron. Entonces eso ya es parte de la política, pero lo que creo es que la política siempre debe darse con respeto, con altura, dando los criterios y debatiendo dentro del ámbito que debe ser, y no lo que vemos ahora, justo en estos días, aprovechando lo que me pregunta, donde ya se meten con la familia de las personas, con sus temas sentimentales. O sea, yo creo que eso no aporta al debate, no sirve para nada, pero sin embargo es en lo que hemos caído, ¿no? En que ahora, pues, para estar en la política, más o menos uno tiene que estar dispuesto a todo, a que lo insulten, a que se metan con la mamá, con los hijos, con el papá. Y eso no existía, Fabricio, hace 30 años. O sea, yo me formé en una familia política y habían las discusiones en la asamblea, habían los distintos posiciones, inclusive. Pero luego de eso, pues ya la gente se respetaba, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso ha cambiado y eso es un tema que ojalá en algún momento se pueda mejorar, pero mientras existan las redes sociales y no estén
yo no hablo de regularizarles ni nada, pero por lo menos donde las personas no puedan poner su nombre, su apellido, su número de cédula, y uno pueda poner la foto de Mickey Mouse e insultar a media humanidad, entonces ya ahí es más difícil. Usted, Nicolás, ¿ya no cree en el socialismo del siglo XXI? Le pregunto a usted. Mire, yo le digo la verdad. Para mí el socialismo del siglo XXI no es que yo no creo, ya, yo lo que le puedo decir es que yo creo que nadie ni siquiera sabe qué es eso, ¿ya? Y creo que en el país todavía nadie sabe ni siquiera lo que es la izquierda ni la derecha. Peor el socialismo del siglo XXI, peor la extrema derecha, peor Vox y el partido en España, por ejemplo, el PSOE, el Partido Popular. O sea, la gente no comprende eso. La gente lo que está es exacerbada de, no quiero usar una palabra inadecuada, pero tal vez de ese afán de poder descargar sus sentimientos, ¿verdad? Y ha perdido las luces. Eso ha pasado, Fabricio. Y yo siempre lo digo en todas mis entrevistas, hasta que la clase política de este país no aterrice nuevamente y sepa que aquí no son enemigos, sino que simplemente son puntos contrapuestos, entonces el país está condenado a las situaciones que vivimos. Ahí usted tiene el ejemplo de Chile, tiene el ejemplo de Uruguay. Son países que puede estar Piñera, puede estar Bachelet, o puede estar, en este caso en Uruguay está la derecha, antes estaba el presidente que acaba de fallecer, Tabaré Vázquez, ya, pero el país va hacia un mismo rumbo. Pues entonces ya eso se llama madurez política de los actores de la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que le quiero decir. Entonces en mi caso, por ejemplo, yo como le digo, yo sí tengo una preferencia hacia la socialdemocracia, ya, pero yo no es un tema del socialismo del siglo XXI, no, usted lo puede llamar como quiera, o sea, puede ser, o sea, primero para ser parte de eso hay que entenderlo. Y si usted coge a 20 personas y le pregunta, seguramente a 19 no le van a poder ni contestar qué significa eso, ¿ya? O sea, aquí la gente no piensa en eso, la gente piensa en un actor o en el otro actor, nada más, y ese es el problema, ¿no? Entonces, ojalá eso se vaya recuperando y se vaya mejorando con el pasar del tiempo. Correcto. Secretario Issa, le queremos agradecer por estos minutos para hablar justamente de la política y de este último tramo de gobierno, del gobierno que ustedes integran. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Muy gentil. Sembramos futuro.